En nuestra habitual política de transparencia, los socialistas queremos dar conocimiento para que ustedes sean notarios y fedatarios públicos del contenido de un auto reciente de fecha del 3 de febrero del tercer juez que conoce de la causa que ustedes saben en su día incoada por Coalición Canaria y luego mantenida por el tripartito, especialmente por Si se puede en Granadilla de Abona contra la Junta de Gobierno local del año 2003 al 2007. En ese momento es donde se incoa. Y por empezar, porque es bueno recordar, porque a veces se olvida, esto empezó en prensa en mayo del 2006. Coalición acusa al alcalde de tener intereses en sociedades y recalifica suelos, favoreciendo a esas empresas. Se pide que se investigue a Cejas por supuestos delitos en relación con empresas públicas y a esto, saben ustedes que luego siguió una batería absoluta de acusaciones permanentes durante los 4 años de la legislatura pasada. Bueno, pues en fecha 3 de febrero de este mismo año, es decir, hace pocos días, nosotros creemos que es importante dar a conocer, es decir, la realidad de las cosas para evitar malas interpretaciones y sobre todo un mal uso de la justicia. En primer lugar también, o en segundo, agradecer aparte de ustedes a los compañeros de corporación y de la ejecutiva local que nos arropen y estén aquí en lo que es un gesto que les agradezco, que les agradecemos para los que estamos inmersos en esa causa de solidaridad y de absoluta confianza en el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años en la vida pública. Y para empezar, debo decir que se derrumba en este segundo auto, ya lo fue en el primero, se cae la macrocausa judicial incoada por Coalición Canaria y sostenida posteriormente por el tripartito y más especialmente también con la coalición con Si se puede de la legislatura anterior. Un nuevo juez, el tercero que conoce de esta causa, 3 jueces han pasado ya, viene a ratificar en este auto que ustedes tendrán, lo tienen ya en sus manos, lo que ya se decía el 29 de diciembre del 2011 por el juez que interrogó, que conoció, que nos preguntó y que averiguó e investigó. El primer juez en aquel auto, recuerdan ustedes, 29 de noviembre, y este lo sostiene igualmente y confirma, en primer lugar, que todas las actuaciones realizadas no se derivan indicios de que ninguno de los investigados se haya enriquecido prevaliéndose de una forma directa o inmediata de su cargo. Por tanto, vienen a decirse de manera absolutamente clara y contundente, ya por un segundo juez, que el Grupo Socialista no se ha enriquecido, ni se ha valido, ni se ha beneficiado, ni ha tenido componendas económicas algunas en la gestión pública que nos compete. Por tanto, no hemos beneficiado a nadie, hemos obrado con total honestidad en nuestras actuaciones públicas y ya son, insisto, 2 jueces de instrucción de esta causa los que así la afirman contundentemente. 8 años más tarde, estamos aquí de nuevo para decir que una investigación que empezó hace 8 años, con intervenciones telefónicas, con examen de todas nuestras cuentas, de manera exhaustiva, y se han ido aclarando en el tiempo con la aportación que hemos hecho a sus señorías, de los 80 expedientes que se pusieron en conocimiento del juzgado. Este auto viene a corroborar que 77 de ellos y casi 6.000 folios en esta nueva resolución se contraen y manifiestan alguna duda sobre 3 cuestiones jurídicas, interpretativas y procedimentales. Esto es lo que en síntesis viene a decir el nuevo juez. 3 asuntos que luego ya hablaremos, en las cuales, insisto, interpretaciones jurídicas o procedimentales en la concesión de licencias por la Junta de Gobierno local.
Cuestiones, hay que decirlo clarito, que los propios jueces también tienen interpretaciones diferentes. El juez que conoció, estudió, interrogó y preguntó cuanto quiso y hubo lugar, indica que no existe indicio alguno de criminalidad en nuestra actuación. Este juez mantiene a ese respecto alguna duda. Por tanto, criterio interpretativo y que, lógicamente, bueno, pues nosotros tenemos que acatar, pero que rechazamos de plano la interpretación del nuevo juez y en tal sentido ya está apelada la decisión de este auto que hablaremos a lo largo de la mañana. Señalar que jamás hemos adoptado ninguna decisión arbitraria en lo que a mí respecta, por enfocarlo desde el punto de vista del candidato, me afecta una de esas tres decisiones que su señoría mantiene alguna duda de interpretativa. Me afecta una relativa a la autorización de 10 cuartos lavaderos en la zona de los Martínez del Médano, que tuvo informe jurídico favorable y cuyas licencias fueron otorgadas en el momento de la transición de las normas subsidiarias al Plan General de Ordenación Urbana. En las normas subsidiarias se mantenían y se autorizaban los cuartos lavaderos, no así en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El criterio jurídico que entendió el señor secretario en aquel momento era que había que estar en la concesión de licencia a el momento de inicio del expediente administrativo y no a la fecha última de la resolución del expediente, aunque hubiera otra norma en ese momento. Y en ese sentido, la Junta de Gobierno, con ese informe favorable, dio, como no puede ser de otra manera, la licencia correspondiente. De no adoptar esa decisión, señoras y señores, hubiéramos perjudicado gravemente a todos los vecinos y promotores que habían iniciado las construcciones y solicitado licencia de ese momento vigente las normas subsidiarias de planeamiento municipal. Y lo que es más grave para una administración pública, hubiéramos generado tal desconcierto jurídico y graves perjuicios que hubiera habido que cambiar todo el planteamiento, incluso algunas obras ya ejecutadas y en ejecución, hubieran tenido que derribar los cuartos lavaderos ya edificados. Absolutamente irracional, incomprensible e injusto. Y la tesis del secretario así mantuvo que había que aplicar la norma más favorable, en este caso, la del inicio del expediente, que en las normas subsidiarias, insisto, sí se permitía. Esto es todo cuanto tiene su señoría de dudas sobre las actuaciones de este hoy alcalde y próximo candidato a gobierno municipal de Granadilla. Se circunscribe exclusivamente esos 8.000 folios y 80 expedientes a esa decisión, insisto, con informe favorable del secretario general de la corporación. Manifestar, por tanto, nuestra absoluta tranquilidad y confianza en la justicia. Somos inocentes, no les quepa ninguna duda, no les quepa a los ciudadanos ninguna duda, lo hemos dicho, lo han ido confirmando y ratificando los jueces y lo confirmaremos en las actuaciones que en esos recursos de apelación que ya hemos presentado continúen en el tiempo. Hemos trabajado siempre desde la honestidad, en el marco legal y de acuerdo a los informes técnicos. Y conviene volver un poco hacia atrás a lo que yo les enseñaba de todos estos papeles. Prevaricación, se decía, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, malversación de caudales públicos. Pues todo eso ha quedado limitado a esas tres cuestiones interpretativas del juez en el auto que ustedes tienen delante. Que no tenemos ninguna duda de que aclaremos, como hemos aclarado, los 77 supuestos restantes del tocho de más de 6.000 folios que constan en el juzgado de Granadilla. Contrariamente, insisto y le reitero, porque me parece importante señalarlo,
no porque nos favorezca, sino que lo ha dicho su señoría. En el auto del 29 del 2011, de noviembre, en un contundente auto que tienen ustedes en la resolución, en los antecedentes número 5, que podrán leer, los invito a que lo lean, dice el juez referido a lo que ahora nos atañe. Dice el primer juez, insisto, el que conoció, el que estuvo, el que interrogó y el que vio, el que estuvo cercano a la causa, no el que revisó unos papeles, el que estuvo. Dijo, las interpretaciones jurídicas e informes contradictorios no son deseables en la administración, dice su señoría, pero de ninguna manera puede considerarse ilícito penal de la Junta de Gobierno. Y textualmente, la concesión de licencias por el ayuntamiento es irreprochable desde el punto de vista procedimental, lo que la aleja de cualquier indicio de existencia de ilícito penal en la forma de prevaricación. Los hechos, decía su señoría, no pueden ser subsumidos en los artículos 320 y 404 del Código Penal, fundamento tercero del auto de 29 de noviembre de 2011. Por tanto, tenemos absoluta tranquilidad con respecto a lo que hoy nos ocupa. Decirle, para ir concluyendo y entrar en otros detalles, el resto, las otras dos cuestiones sujetas a interpretación que no comparten los jueces que han conocido la causa, vienen a significar la inexistencia de una pieza de garaje que no concuerdan con el número de viviendas. Si bien señala esta propia señoría que el ayuntamiento y en su normativa indica que cuando se acredita que por la topología del solar no es posible edificar las viviendas, los garajes correspondientes al número total de la vivienda, siempre y cuando se acredite, se puede autorizar. Y este es el caso y consta, la pena es que parece que no se haya visto, un informe que así lo acredita y la Junta de Gobierno concedió, como no puede ser de otra manera, esa licencia. Y la tercera causa sujeta a interpretación tiene que ver con la instalación de la TDT, en la cual se indica que no hay procedimiento. No es cierto, hay procedimiento, pero ahora creo que el compañero Nicolás va también a clarificar ante ustedes. Por tanto, concluyendo, no tenemos duda que con los recursos presentados se van a desmontar las tres supuestas decisiones sujetas a controversia jurídica que señala el auto en un tercer juez que ha conocido de los mismos, y nuestra causa vaya a concluir en el archivo definitivo, y son acusaciones sin fundamento, como ya señalan los dos jueces que han conocido, y que solo respondieron, señoras y señores, a motivaciones políticas para obtener ventaja y rédito político, como se ha acreditado en estos 8 años de sufrimiento de todos los que están implicados, de su familia, y zozobran los ciudadanos y las personas que nos quieren. Porque en política no vale todo. En política hay que hablar de política, hay que atacar la gestión, hay que presentar presupuestos alternativos, hay que, en definitiva, confrontar en las ideas. No puede valerse de la justicia para intentar obtener réditos políticos. Por tanto, amigas y amigos, tranquilidad absoluta, inocencia y confianza en la justicia, lamentando como el propio juez dice en su propio auto, que responde a un recurso presentado por el Ministerio Fiscal, año y medio más tarde del auto de sobreseimiento provisional, Fiscalía que no estuvo jamás en los 8 años, nunca asistió a ninguno de los interrogatorios, nunca estuvo presente, nunca solicitó prueba alguna, nunca en esos 8 años.
y el juez no puede de otro modo que decir que en cualquier caso hay que aplicar las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto es todo lo que hay, lo que ustedes tienen delante, y ahora, para algunas matizaciones, tanto el compañero Nicolás Jorge como el letrado, uno de los letrados personados en la causa, bueno, responderán a cualquier cuestión que ustedes quieran plantear. Jaime, creo que hay un asunto que no has comentado. No, porque es que voy a decirle a Jaime, porque hay un aspecto que está en el texto que él no ha contemplado, que es referido a una junta de gobierno local celebrada por el tripartito. Bueno, esto es muy interesante. Es ir en busca de lana y salir trasquilado. Su señoría, en este auto, señala que en la concesión de licencia del 25 de septiembre del 2007, es decir, estando ya gobernando los acusadores de esta causa, hay indicios racionales de criminalidad en la concesión de esa licencia. Es decir, página 13 del auto. Página 13 del auto, vayan a él porque de aquí, tanto el Ministerio Fiscal como las partes personadas pueden solicitar testimonio y ya el juez está diciendo, en definitiva, a quien nos acusa que en un expediente que nosotros dejamos para subsanar, pues ni corto ni perezoso, conceden la licencia varios meses más tarde de cuando ya el gobierno socialista no estaba al mando del ayuntamiento. Y por tanto salen con indicios racionales de criminalidad de una causa que ellos mismos han denunciado a otros. Esto, gracias Nicolás, es importante para que todos situemos las cosas dónde y cómo están en este momento procesal. Yo con ello concluyo, no sin antes agradecerles de verdad que estén todos aquí, porque creemos que estas cosas hay que decirlas claras, no hay que ocultar información, no hay que esperar, hay que decirle a los ciudadanos, que son los primeros que deben enterarse de cómo actúan sus responsables públicos, y en ese sentido ustedes les agradecemos que trasladen con la objetividad con la que la estamos diciendo nosotros, tienen la totalidad de los expedientes y ahora le vamos a traer en breve el resumen en definitiva, quizá mejor expresado que lo que yo les puedo decir aquí para facilitarles su labor periodística. Bueno, yo creo que no hay mucho más que abundar a lo que ya se ha dicho por parte del señor alcalde. Efectivamente, estamos hablando de una causa general que se inició en su momento por parte de Carmen Nieves, Gaspar Rivero y posteriormente sostenida por el tripartito contra el gobierno socialista, que evidentemente el único afán que tenía, y esto fue una cuestión patente para los ciudadanos y que además fue valorada de manera adecuada en las elecciones posteriores, era un afán de destrucción política del enemigo, de intentar afectar a la imagen pública y a la honestidad de sus contrincantes políticos, y este fue la génesis de este procedimiento. Este procedimiento, como bien ha señalado el señor alcalde, ha sido un procedimiento ingente. Creo que hay 23 tomos, más de 6.000 folios, como señalaba, más de 80 expedientes administrativos puestos en cuestión, una serie de acusaciones de deshonestidad con respecto a todos nosotros. E insisto, como señalaba al principio el señor alcalde, esto ha quedado absolutamente derrumbado en la instrucción de la causa, y actualmente, después de 8 años, solamente quedan sobre la mesa 3 cuestiones que son de interpretación jurídica. Es decir, insisto, tanto de interpretación jurídica que han habido 2 jueces instructores que han dictado 2 autos y en los cuales han sostenido 2 tesis diferentes acerca de la relevancia jurídica de los hechos. Por lo tanto, nosotros entendemos que en todo caso, siendo cuestiones de interpretación jurídica, las mismas van a quedar aclaradas en lo que continúa de procedimiento. Actualmente los autos tienen que ir a la audiencia provincial porque hay una serie de recursos de apelación planteados por todas las partes, y nosotros estamos convencidos y totalmente seguros de que la causa va a quedar
totalmente esclarecida finalmente. Por mi parte no tengo mucho más que añadir. Estos cambios de jueces también ha tenido que ver con las imputaciones, o sea, ¿se imputa y se imputa según el juez o se siguen manteniendo los...? No han sido las... Han cambiado totalmente. No, hay... Es decir, el juez que dictó la resolución de noviembre de 2011 archiva la causa en su globalidad. Él deja subsistente una imputación que ahora este juez archiva, curiosamente. Con lo cual, han habido dos criterios totalmente diferentes por parte de los dos jueces con respecto a los hechos enjuiciados. En ambos casos, los dos autos, si ustedes comparan el volumen de la macrocausa, de la cantidad de asuntos que en su momento, por parte del tripartito, se pretendió que se nos eran imputables una serie de delitos, muchos de ellos de mucha gravedad, pues se dan cuenta que al final pues quedan en cuestiones, insisto, de mera interpretación jurídica. Y es tanto que son interpretables jurídicamente, insisto, que hay dos jueces que mantienen tesis jurídicas diferentes sobre la relevancia de los referidos hechos. Bueno, en términos jurídicos, más que yo, podría decirlo letrado, pero en términos jurídicos, el juez instructor que además se tiene de hecho así por las audiencias, es decir, que conoció, que vio y que observó, obviamente su opinión, su auto, se tiene muy en cuenta por el órgano superior, en este caso la audiencia, que se limita a tener ante su mesa 23 tomos, casi de imposible lectura, y es la persona del juez instructor la figura básica, que para eso es la instrucción. En cuanto a su candidatura, ningún problema, tranquilidad, yo supongo que eso es lo que se preguntará a la gente, ¿no?, ante esta nueva situación. Sí. Bueno, la situación habría poco, es decir, bueno, ya lo hemos comentado, es decir, nosotros hemos sido absueltos, ahora el juez plantea estas tres cuestiones interpretativas que se van a aclarar, es decir, nosotros nos reafirmamos, obviamente, en los códigos éticos, es decir, de todos los delitos, vamos a llamar reprobables socialmente, que tengan que ver con economía, con tráfico de influencias, con cohecho, con, en definitiva, enriquecimiento ilícito, etcétera, que se ha hablado miserablemente todos estos años. Bueno, dos jueces han dicho que de esto no hay nada absolutamente. Estamos hablando, por tanto, de una cuestión menor, que en nada van a afectar al candidato, bueno, y al compañero. Habemos dos compañeros, es decir, que estábamos en la Junta, objeto, ¿verdad?, bueno, tres compañeros actualmente, sí, es decir, y el compañero Nicolás, y por lo tanto, en cuanto a lo que es el candidato en sentido propio, nada impide. De todas maneras, todo esto, como no puede ser de otra manera, está ya en conocimiento de los órganos del partido, que han manifestado su apoyo, su solidaridad y su absoluta creencia en que la agrupación de Granadilla, los representantes públicos y, en definitiva, los que ahora conformamos la mayoría del gobierno socialista en Granadilla, somos gente honesta y gente seria. No va a afectar en nada. Yo creo que habría que señalar y habría que resaltar lo que dice el auto del juez, in fine, y que decía al principio don Jaime González Cejas, referente a la honestidad personal de los investigados. Es decir, aquí no es que el valor se te suponga como en el cuartel, es que el valor está demostrado en el sentido de que nosotros hemos sido investigados patrimonialmente y se han producido en esta causa incluso pinchazos telefónicos, y en ningún caso, ni de ningún pinchazo telefónico, ni de ninguna de las investigaciones e indagaciones patrimoniales realizadas, se ha desprendido absolutamente ningún indicio de nada. Por lo tanto, el juez esto lo reafirma de manera contundente en el auto, diciendo, circunscribiendo las cuestiones que quedan pendientes a cuestiones estrictamente jurídicas. Es decir, con respecto a eso, con respecto a la honestidad de los investigados, yo creo que ha quedado fuera de toda duda por ambos autos. Y con respecto al el código ético y la posibilidad de presentarse por lo que establece el propio código ético del partido, quizá el letrado puede aclarar con respecto a las fases procedimentales. El código ético lo que establece es que no podrán concurrir como candidatos los que tengan abierto juicio oral en su contra. Y yo creo que el letrado puede aclarar procedimentalmente qué estadio estamos del procedimiento. Sí, vamos a ver. Estas dos resoluciones, la primera del primer juez de instrucción y la segunda es del segundo juez de instrucción. O sea, los dos jueces que dictan son jueces digamos, que tienen el mismo ámbito. Es el juzgado de instrucción número 3 de Granadilla. Dictan dos resoluciones distintas porque en el intermedio hay un recurso del fiscal porque interpretan la realidad de distinta manera.
esos dos autos, con todos los recursos presentados, irán a la audiencia. Mientras la audiencia no se pronuncie, pues no hay auto de apertura del juicio oral, ni lo puede haber. La audiencia puede archivar completamente el caso o simplemente dictar un tercer auto distinto, decir que se hagan otras investigaciones, otras diligencias, es decir, el caso no está cerrado. Lo que está cerrado es la instrucción. Pero ahora hay una instrucción hecha que contiene 23 tomos y de esa instrucción un juez saca una conclusión, un segundo juez saca otra y finalmente será la audiencia la que tendrá que decir pues cuál de esas interpretaciones es la correcta o una tercera que puedan decir con o sin diligencias posteriores. Entre tanto, no hay apertura del juicio oral, es decir, no está ni convocado juicio, ni dictado el auto de apertura del juicio oral, ni nada parecido. Se está valorando la instrucción y esa valoración va a seguir en la audiencia provincial, a donde se van a remitir los autos en los próximos días. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad desde el punto de vista del código ético al que he tenido acceso y las limitaciones que establece. No hay absolutamente ninguna incompatibilidad en la candidatura que presentan los aquí presentes. ¿Sabes si el Ministerio Fiscal ha infogado algún tipo de expediente o algo contra el gobierno del tripartito para haber decidido conceder una licencia que le habían quedado pendiente de la subsanación, como dijiste antes? No lo sabemos, pero evidentemente al estar en la causa, la Fiscalía puede abrir una pieza separada, puede solicitar la apertura de una pieza separada por esos hechos. Puede hacerlo la Fiscalía o cualquier persona puede denunciar. Lo que ocurre, pues hay que tener en cuenta que esa comunicación de considerar que el tripartito en su Junta de Gobierno había incurrido en un posible delito es muy reciente. Entonces, los autos no han llegado a la Fiscalía. Recientemente se le ha comunicado el auto, pero aún no han mandado el expediente a la Fiscalía y por eso nadie lo ha hecho todavía. Se puede hacer, ya le digo, tanto por el Ministerio Fiscal como por cualquier ciudadano que decida acusar en función del conocimiento que tiene de eso, ¿no? Pero quizás muy pronto para que alguien haya hecho algo. Sí, porque piensen que esto es del día 3. Es decir, prácticamente nos lo han notificado, inmediatamente los hemos convocado a ustedes y estamos aquí hoy. Es decir, es pronto, pero está claro que el juez lo dice.